Hola, ¿qué tal? En este nuevo video lo que vamos a hablar un poco es acerca del concepto de densidad. Entonces nos vamos a dedicar únicamente a su definición. Entonces, vamos para allá. Bueno, en nuestro alrededor pues conocemos distintos objetos que tenemos a la vista que nos rodean y que podemos clasificar fácilmente como sólidos, líquidos y gases. Esta clase de objetos nos rodean, los podemos identificar fácilmente. Son objetos cotidianos a nuestro alrededor. Y estos objetos, precisamente, todos ellos tienen algo muy importante, que les podemos asociar a cada uno de ellos una masa y un volumen. Es decir, todos estos objetos que hemos identificado como sólidos, como líquidos y como gases, les podemos asociar una masa y un volumen. Es decir, todo objeto o cuerpo presenta una masa y ocupa cierto volumen. Y por lo tanto, nosotros podemos definir una proporción entre la masa de ese objeto y su volumen. Esa proporción no es otra cosa más que una simple división y entonces podemos decir que la masa dividida entre el volumen, la masa del objeto dividida entre el volumen de ese objeto nos da la densidad. Entonces, la definición de densidad no es otra cosa más que la proporción entre la masa y el volumen de un objeto. Matemáticamente se simboliza de esta manera, donde esa letra que parece un pescado o algo es la letra griega rho, que simboliza la densidad. Generalmente cuando vean escrita esa letra griega, significa que estamos refiriéndonos a densidad. La masa se simboliza con una M y el volumen con una V mayúscula. Entonces, esta es la expresión matemática de la densidad, una simple proporción entre masa y volumen, una simple división entre masa y volumen. Recuerden, siempre hay que tener en cuenta las unidades en las que se miden las magnitudes físicas. En particular, aquí la densidad se mide en kilogramos sobre metro cúbico en unidades del Sistema Internacional de Unidades. Hay muchísimas más unidades en las que se pueden medir la densidad, pero estrictamente hablando, en el Sistema Internacional de Unidades, las unidades son los kilogramos sobre metro cúbico. Vamos a hacer un experimento muy sencillo que se puede hacer en la cocina. Para ello voy a necesitar una de estas balanzas de cocina y una de estas tazas medidoras. Estas tazas medidoras tienen marcas de volumen, entonces yo puedo saber cuánto volumen de algo voy a agregar. Entonces lo que voy a hacer esencialmente es vaciar en la taza medidora una cierta cantidad de volumen de agua y con ayuda de la báscula, con ayuda de la balanza, voy a identificar cuál es el valor de la masa de esa cantidad de agua que estoy agregando. Entonces, en esta tabla estoy registrando mis datos. En la columna de la izquierda estoy diciendo que el volumen que agregué son 100 mililitros y la masa correspondiente a esa medición es de 104 gramos. Así lo dice la balanza. Y así voy con todas las medidas. Para 150 mililitros registro una masa de 153, para 200 mililitros registro una masa de 205 gramos, etc. Con ayuda precisamente de la expresión de la densidad, yo puedo construir una tercer columna en estos datos que obtuve. Es decir, para cada medición puedo calcular la densidad del agua que estoy vertiendo. Pueden darse cuenta ustedes que estos valores de la densidad que para cada medición me está dando, me dan valores muy cercanos entre sí y son valores cercanos a 1 gramo por mililitro. Es decir, son valores cercanos a el valor de la densidad de es 1 gramo por mililitro. Si ustedes consultan el valor de la densidad del agua, se darán cuenta que en la gran mayoría de los textos, en la gran mayoría de las referencias, indican que el valor de la densidad es 1 gramo por mililitro. Entonces, estos son los valores que nosotros obtuvimos a partir de este experimento muy sencillo. Podrían preguntarse por qué existen esas diferencias en los valores. Y esencialmente es lo que se conoce como los errores en la medición. O sea, son instrumentos de cocina, son instrumentos de medición muy pedestres, llamémoslo así, muy simples,
no es instrumento de laboratorio, no son instrumentos científicos y de ahí salen esas diferencias importantes que se aprecian. Vamos a hacer algo muy interesante con estos datos. Vamos a graficarlos. Como pueden ver, en el eje horizontal grafico el volumen de cada medición y en el eje vertical grafico la masa que obtuve. Como se pueden dar cuenta, están los 5 puntos y pueden ustedes identificar perfectamente que la medición corresponde, que cada punto corresponde a cada medición. Y también, independientemente de eso, se pueden dar cuenta que estos 5 puntos ajustan perfectamente como si pertenecieran a una recta, a una línea recta. Y esta línea recta pues me describe precisamente el comportamiento de estos puntos. Fíjense en algo más. Esta recta se puede escribir matemáticamente de esta manera. Y igual a mx cuando nosotros tenemos un conjunto así de datos. Esa y igual a mx es la ecuación de una recta y si nosotros la comparamos con la expresión de la densidad y despejamos la masa, nos queda una expresión muy parecida, al menos en la forma, m igual a ρ por b, donde la y corresponde a la posición de la m corresponde con la posición de la ρ y la x corresponde con la posición de la b. Y de hecho corresponden precisamente con nuestros ejes cartesianos. La x es el eje horizontal, corresponde con el volumen. La y, que es el eje vertical, corresponde con la masa. Y entonces nos damos cuenta que la inclinación de esa recta, que es justamente el valor de la m, la pendiente de la recta, corresponde al valor de la densidad. Muy bien, entonces como la densidad está asociada a dos propiedades intrínsecas de la materia, como es su masa y su volumen, entonces la densidad también es una propiedad de la materia. Las sustancias más populares, más conocidas, como quizás el cobre, el oro, el agua, el alcohol, sus valores de densidad, sus densidades pueden ser encontrados en tablas o simplemente buscando en diferentes referencias. Por ejemplo, aquí en esta tabla que encontré en internet, pues encontramos que el valor precisamente del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico o expresado en unidades de kilogramos sobre metro cúbico, 1000 kilogramos sobre metro cúbico equivale a 1 gramo sobre centímetro cúbico, que es un valor muy cercano al que obtuvimos en nuestro experimento en la cocina, ¿no? Que fue de 1.0 y algo. Observen aquí que como dato importante del volumen, 1 centímetro cúbico es equivalente a 1 mililitro. Nada más para aclarar esa parte de las unidades. Recuerden ustedes entonces que si es una sustancia conocida, el valor de su densidad probablemente lo pueden encontrar en internet o en cualquier manual. Si no, si es una sustancia completamente desconocida, entonces ahí sí tendríamos que recurrir al experimento para tratar de encontrar su valor de densidad. Bueno, vamos a revisar ahora algunos ejemplos muy sencillos. Este es el ejemplo 1 que nos pregunta ¿qué volumen ocupa 300 gramos de plomo sólido? Entonces, revisando en tablas, encontramos que el valor de la densidad del plomo son 11.300 kilogramos por metro cúbico. Es decir, si pudiéramos tener 1 metro cúbico de plomo, este tendría una masa de 11.300 kilogramos. Con el dato de que la masa de la muestra de plomo que tenemos son 300 gramos, obtenemos que, haciendo una simple conversión de unidades, que equivale a 0.3 kilogramos. Entonces, a partir de la definición de densidad, nos damos cuenta que lo único que tenemos que hacer es intercambiar lugares entre el volumen y la densidad para poder despejar el volumen y entonces sustituimos los valores de la masa y de la densidad. Aquí en este último paso pongo la famosísima muletilla para poder realizar las operaciones de unidades, donde sabemos que multiplicamos extremos por extremos y van arriba del numerador, van en el numerador, y luego el producto de medios por medios y van en el denominador. Entonces, al hacer nuestras operaciones, 0.3 entre 11.300
me da un valor de 2.654 por 10 a la menos 5 y al hacer la operación de las unidades, insisto, extremos por extremos, kilogramo por metro cúbico en el numerador y medios por medios, kilogramo por 1 me da kilogramo y van en el denominador. Kilogramos se cancelan y obtenemos que el valor del volumen de esa muestra de 300 gramos de plomo ocupa un volumen de 2.654 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Ahora, este valor probablemente no sea muy familiar, puede ser un poco complicado identificar cuánto es 2.654 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Entonces, lo que vamos a hacer en este ejercicio es convertir ese valor de metros cúbicos a unas unidades quizás un poco más amigables. Entonces, para ello utilizamos un buscador de Google, la equivalencia entre metros cúbicos y centímetros cúbicos, donde encontramos directamente que en un metro cúbico existen 10 a la 6 centímetros cúbicos, es decir, en un metro cúbico existe 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces, utilizando estas equivalencias que acabamos de encontrar, realizamos la conversión de unidades y obtenemos que el volumen, ese volumen de plomo, son 26.54 centímetros cúbicos, que equivalen también a 26.54 mililitros. Vamos a un segundo ejemplo. ¿Qué masa ocuparía el mismo volumen obtenido en el ejercicio anterior, pero de oro? Entonces, nuevamente nos vamos a tablas, buscamos la densidad del oro, que es de 19.300 kilogramos sobre metro cúbico. A partir de la definición de densidad, podemos despejar la masa de oro. Simplemente el volumen que está dividiendo la masa pasa multiplicando a la densidad. Invertimos la posición de los factores y entonces obtenemos que la masa de oro será igual a la densidad de oro por el volumen que ocupa. Sustituyendo valores, el valor de la densidad que obtuvimos de tablas y el valor del volumen que obtuvimos en el ejercicio anterior, obtenemos que es una masa de 0.512 kilogramos, es decir, 512 gramos. Entonces, estos son dos ejercicios muy sencillos, pero que ayudan a identificar cómo utilizar el concepto de densidad. Y ahora solamente queda hacer más ejercicios.